Sarah Thompson miró por la ventana empañada por la lluvia de la casa de su infancia, observando cómo autos desconocidos llenaban la entrada. Hacía casi 5 años que no volvía a Robles Altos, no desde aquella Navidad en que todo se desmoronó. Ahora su padre había muerto, y se veía obligada a enfrentarse tanto a la casa como a la familia que había dejado atrás. «Están todos aquí», dijo su hermano Miguel, apareciendo a su lado. A sus 38, se parecía más que nunca a su padre, la misma mandíbula firme, la misma forma de pararse con las manos entrelazadas a la espalda. A diferencia de Sarah, Miguel nunca se había ido, quedándose para ayudar a dirigir el negocio familiar mientras ella escapaba a Madrid para construir su propia vida. «Sigo sin entender por qué papá quería a todos aquí para esto», murmuró Sarah. El abogado podría haber enviado cartas. La expresión de Miguel se endureció. Papá hacía las cosas a su manera, justo hasta el final. El salón se llenó de parientes que Sarah apenas reconocía ya. Su primo Pedro, ahora calvo, con una esposa que nunca había conocido. La tía Margarita, de alguna manera más pequeña de lo que Sarah recordaba. El tío Jaime, que se negaba a mirarla a los ojos. Y luego estaba Rebeca, su hermana menor, que llegó última con su hijo adolescente, Álvaro, a rastras. Rebeca asintió secamente a Sarah, pero gravitó inmediatamente hacia Miguel, abrazándolo. El gesto dolió, pero Sarah se tragó el sentimiento. ¿Qué podía esperar después de desaparecer de sus vidas? Si todos están presentes, podemos comenzar, anunció don Antonio Gómez, el abogado de su padre durante más de 40 años. Canoso y con gafas, se sentó en el escritorio de don Ricardo Martín como si el viejo pudiera regresar en cualquier momento a reclamarlo. Sarah se sentó en el banco de la ventana, lejos de los demás. No estaba allí por dinero, su carrera como arquitecta la había hecho financieramente independiente. Estaba allí porque, a pesar de todo, Ricardo Martín había sido su padre, y algo dentro de ella necesitaba cerrar el círculo. Antes de leer el testamento de don Ricardo, comenzó don Antonio, me pidió que les pusiera esto. Colocó una grabadora digital en el escritorio y pulsó reproducir. La sala quedó en silencio mientras la voz de Ricardo Martín, todavía dominante incluso desde más allá de la tumba, llenaba el espacio del que Sarah había pasado su vida adulta tratando de escapar. Si están escuchando esto, finalmente he hecho lo que todos esperaban, he muerto. Le siguió una risa amarga. Nunca he sido de andarme con rodeos, así que seré directo. He tomado decisiones en mi vida, algunas buenas, muchas malas. No fui el padre ni el hombre que debería haber sido. Sarah sintió un nudo en la garganta. Estas no eran las palabras que esperaba de su inflexible padre. Lo que estoy a punto de hacer molestará a algunos de ustedes. Otros podrían sentirse reivindicados. Pero he decidido que antes de dejar este mundo, voy a decir la verdad y tratar de enmendar las cosas de la única manera que puedo ahora. Don Antonio detuvo la grabación y levantó la vista. Don Ricardo modificó su testamento hace 3 meses, después de su diagnóstico. Lo que estoy a punto de leer refleja sus últimos deseos. El aire en la sala se hizo pesado. Sarah vio a Miguel enderezar los hombros, a Rebeca aferrarse a la mano de su hijo. A mi hijo Miguel, que se quedó cuando otros se fueron, leyó don Antonio, le dejo el control de Construcciones Martín, con la condición de que ascienda inmediatamente a Javier Pérez a socio. La cara de Miguel se puso roja. ¿Javier? ¿Mi capataz? Papá no puede estar hablando en serio. Don Antonio continuó sin reconocer el arrebato. Javier ha sido más leal de lo que saben. De hecho, ha estado protegiendo a esta familia de mis errores durante años. ¿Qué errores?, interrumpió Rebeca, pero don Antonio levantó una mano para silenciarla. A mi hija Rebeca, le dejo la casa familiar y la mitad de mis ahorros personales. Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par. La casa valía millones, situada en la mejor parcela de Robles Altos. A mi nieto Álvaro, establezco un fideicomiso para educación y futuros proyectos, a ser administrado por don Antonio hasta que cumpla 25 años. Don Antonio hizo una pausa, ajustándose las gafas antes de lanzar la bomba. Y a mi hija Sarah, que tuvo el coraje de irse cuando esta familia se volvió tóxica,
le dejo la mitad restante de mis ahorros y mis acciones en Desarrollo Ribereño. La sala estalló. Miguel se puso de pie abruptamente. ¿Ribereño? Ese es el proyecto más grande que hemos emprendido. ¿Esas acciones valen más que la propia empresa? Sara sintió que la sala daba vueltas. Ribereño era un desarrollo masivo de uso mixto que transformaría el centro de Robles Altos. Su padre había estado comprando tierras para él en secreto durante años. Hay más, dijo don Antonio con firmeza. Don Ricardo dejó cartas para cada uno de ustedes, correspondencia privada para leer a solas. Entregó sobres sellados. Sara tomó el suyo con dedos temblorosos. Esto es ridículo, gruñó Miguel. Sara abandonó a esta familia. Ni siquiera ha hablado con papá en 3 años, ¿y ahora se queda con Ribereño? Miguel, advirtió Rebeca, mirando a su hijo que observaba a los adultos con los ojos muy abiertos. No, quiero oírla explicar por qué merece algo de esto, insistió Miguel, volviéndose hacia Sara. Nos dejaste para limpiar cada desastre. No estuviste aquí cuando papá empezó a beber de nuevo después de que mamá murió. No estuviste aquí cuando el negocio casi se hunde. Simplemente huiste a tu vida nueva y perfecta. La vieja rabia y la culpa invadieron a Sara. Tú no sabes nada de mi vida, Miguel. Sé que le diste la espalda a tu familia. Sara se puso de pie, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. Me fui porque papá hizo imposible quedarse. Tú sabes cómo era él. Cambió, dijo Rebeca en voz baja. Después de su infarto hace 2 años. Tú no lo sabrías porque nunca llamaste, nunca visitaste. Lo intenté, susurró Sara. Siempre colgaba. Don Antonio se aclaró la garganta. Don Ricardo anticipó esta reacción. Hay más en la grabación. Volvió a pulsar reproducir, y la voz de su padre silenció la discusión incipiente. Sé que esto causará conflicto. Eso es culpa mía, no de ninguno de ustedes. Pero antes de que se destrocen unos a otros, lean las cartas. Entiendan por qué he hecho esto. Hay cosas que no saben, cosas que debería haberles dicho hace años. La grabación terminó. Sara miró el sobre en sus manos, su nombre escrito con la caligrafía firme de su padre. Lo que sea que hubiera dentro lo cambiaría todo, podía sentirlo. Esta reunión se levanta, anunció don Antonio. Sugiero que todos se tomen un tiempo para procesar antes de discutir más a fondo. Mientras la familia se dispersaba en un silencio tenso, Sara se encontró con la mirada de Miguel. El dolor y la traición que vio allí reflejaban lo que ella había sentido hacía años. La historia se repetía, solo que esta vez, su padre la había puesto en su papel, la que tenía todo el poder. Afuera, la lluvia había cesado, pero nubes oscuras aún cubrían Robles Altos. Sara apretó la carta de su padre, sabiendo que cualquier verdad que contuviera sanaría las heridas de su familia o las profundizaría sin remedio. Sara se sentó en su auto de alquiler frente a la casa de su padre, la casa de Rebeca ahora, mirando la carta sin abrir en el asiento del pasajero. La familia se había dispersado después de la lectura del testamento, cada uno retirándose para procesar lo sucedido. Casi había rasgado el sobre allí mismo en el salón, pero algo le dijo que necesitaba privacidad para lo que su padre tuviera que decirle. Finalmente, condujo al Parque Robles Altos, un pequeño espacio verde donde había pasado incontables horas de adolescente, dibujando edificios y soñando con una vida más allá de este pueblo. El viejo banco de madera bajo el arce seguía allí, desgastado pero en pie. Sara se sentó, con una respiración profunda, abrió la carta de su padre. Sara, comenzaba, la letra más inestable que la firma en el sobre. A estas alturas ya sabes lo de Ribereño. Probablemente te estés preguntando por qué le dejaría mi activo más valioso a la hija que huyó. La verdad es que Ribereño siempre estuvo destinado a ser tuyo. Las manos de Sara comenzaron a temblar. Lo que nadie más sabe es que el concepto inicial de Ribereño se basó en diseños que encontré en tus viejos cuadernos de bocetos después de que te fuiste. El enfoque de uso mixto, los espacios verdes, el centro comunitario, todas eran tus ideas.
Las tomé sin preguntar y las reclamé como mías. Se llevó una mano a la boca, los recuerdos inundándola. Esos bocetos habían sido su proyecto de fin de estudios en el instituto, su visión de lo que el centro de Robles Altos podía llegar a ser. Su padre los había descartado en ese momento, llamándolos ensoñaciones poco prácticas. Me digo a mí mismo que lo hice para mantenerme conectado contigo de alguna manera, pero la verdad es que te robé porque tus ideas eran brillantes. Construcciones Martín ha construido su futuro sobre tu visión, y mereces ser la dueña de eso. Las lágrimas empañaron la vista de Sara ahora, dificultando la lectura de la letra cada vez más inestable. Hay más que necesitas saber. La noche que te fuiste, la Navidad en que me dijiste que te habían aceptado en ese programa de arquitectura y yo dije que no lo pagaría, no estaba enojado porque quisieras irte. Estaba aterrorizado de que tuvieras éxito sin mí, de que demostraras que nunca me necesitaste. Mi orgullo no podía soportarlo. Sara se secó los ojos, recordando la discusión a gritos que había terminado con ella empacando una maleta y saliendo a la nieve, para no regresar excepto para el funeral de su madre 2 años después. Me equivoqué, Sara. En todo. Tuviste razón al irte, razón al construir tu propia vida. Seguí tu carrera desde lejos. Cada premio, cada edificio con tu nombre, recopilé los artículos. Pregúntale a Antonio, él te dará la carpeta. La carta continuaba, pero una sombra cayó sobre la página. Sara levantó la vista y encontró a Miguel de pie frente a ella, su propia carta arrugada en el puño. ¿Lo sabías?, exigió, con la voz tensa por la ira. ¿Sabías lo de papá y Javier? Sara negó con la cabeza, confundida. ¿Lo de ellos? Miguel rió amargamente. Claro que no. No estabas aquí. Le lanzó su carta arrugada. Léela. Vacilante, Sara alisó el papel. La letra de su padre, dirigida a Miguel: hijo, no hay una forma fácil de decirte esto. Javier Pérez no es solo mi empleado más confiable. Es mi hijo, tu medio hermano. Sucedió durante una mala racha en mi matrimonio, antes de que naciera Rebeca. Su madre trabajó brevemente como nuestra gerente de oficina. Cuando me dijo que estaba embarazada, le pagué para que se fuera del pueblo y guardara silencio. Regresó a Robles Altos cuando Javier tenía 18 años, y él buscó trabajo en Construcciones Martín sin saber quién era yo. Para cuando me di cuenta de quién era, ya se había vuelto invaluable. Sara miró a Miguel, sorprendida. ¿Sabe Javier? Aparentemente papá se lo dijo hace 1 año. Han estado teniendo encuentros secretos de padre e hijo mientras yo me he estado matando dirigiendo la empresa. Miguel paseaba frente al banco. ¿Y ahora se supone que lo haré socio? ¿El hijo bastardo secreto se queda con una parte de lo que debería haber sido completamente mío? Miguel. No, espetó. No lo defiendas. Papá traicionó a nuestra madre, escondió a un hijo durante décadas, robó tus diseños y ahora me obliga a compartir mi derecho de nacimiento con un extraño. Está destruyendo a esta familia desde la tumba. Sara se puso de pie, encarando a su hermano. ¿Has hablado con Javier? ¿Por qué lo haría? Para mí, él también me ha estado mintiendo durante años. El sonido de pasos que se acercaban los hizo girar a ambos. Rebeca caminaba hacia ellos, con la cara pálida, su propia carta apretada contra el pecho. Detrás de ella iba Álvaro, con aspecto incómodo en medio del drama familiar. Veo que todos tuvimos la misma idea, dijo Rebeca en voz baja, señalando el parque. Aquí es donde siempre veníamos a escapar de él. Sara asintió. Los 3 hijos de Ricardo, reunidos en su santuario infantil, cada uno sosteniendo piezas de un rompecabezas que nunca supieron que existía. Me dijo quién es el padre de Álvaro, dijo Rebeca abruptamente. Miguel y Sara intercambiaron miradas. Rebeca se había quedado embarazada a los 17 y se había negado firmemente a nombrar al padre. Sus padres habían apoyado su decisión de tener y criar al niño, pero había sido un escándalo en el pequeño pueblo de Robles Altos. Mamá lo sabía, pero decidieron mantenerlo en secreto para proteger a todos, continuó Rebeca, con voz apagada.
Era Javier Villaescusa. «¿El hijo del alcalde?», exclamó Miguel. «Pero él murió en ese accidente automovilístico un mes después de que me quedé embarazada». «Sí». Los ojos de Rebeca estaban secos pero vacíos. Aparentemente sus padres también lo sabían. Por eso siempre han sido tan generosos con el negocio, dirigiendo contratos municipales a Construcciones Martín. No era solo el encanto de papá, era culpa y obligación. Sara se dejó caer de nuevo en el banco. Los Villaescusa eran la realeza de Robles Altos, dinero antiguo con conexiones políticas que se remontaban a generaciones. Si esto salía a la luz, sacudiría los cimientos del pueblo. ¿Sabe Álvaro?, preguntó Sara suavemente. Rebeca negó con la cabeza. Se lo diré esta noche. Merece saber la verdad. Miró a su hijo, que se había alejado hacia el borde del parque, dándoles espacio a los adultos. Papá dice en su carta que ha arreglado para que Álvaro reciba acciones en el fideicomiso de la familia Villaescusa. Aparentemente han estado guardándolo para él todos estos años. Miguel rió, un sonido áspero y sin humor. Bueno, ¿no es perfecto? Papá está lanzando dinero y acciones a todos menos a mí. Me quedo con la empresa, claro, pero con ataduras. Un hermano sorpresa como socio y la carga de todos estos secretos. Eso no es justo, protestó Sara. No eres el único lidiando con sorpresas aquí. No, desafió Miguel. Entonces dime, Sara, ¿por qué te fuiste realmente? ¿Qué hay en tu carta que no compartes? Sara vaciló, mirando las palabras de su padre. Había más, páginas más, detallando decisiones empresariales que necesitaría entender, explicando por qué había estado al tanto de su carrera, confesando su arrepentimiento y orgullo. Pero al final, en una postdata temblorosa, estaba la parte que no podía obligarse a decir en voz alta: pedí la verdadera razón por la que no pude mirarte a la cara después de que te fuiste. Cada vez que te miraba, veía la fuerza de tu madre y sabía que habías descubierto lo que ella nunca hizo, que yo no valía la pena quedarse. Fuiste lo suficientemente valiente como para salvarte a ti misma. Lamento mucho haberlo hecho necesario. ¿Y bien?, presionó Miguel. Sara dobló la carta con cuidado. Se disculpó, dijo simplemente. Demasiado poco, demasiado tarde, quizás. Pero sabía que se había equivocado. Rebeca se sentó junto a Sara en el banco. ¿Y ahora qué pasa? Todos tenemos pedazos de papá que nunca supimos que existían. ¿Simplemente volvemos a nuestras vidas separadas y fingimos que esto nunca sucedió? Los tres hermanos guardaron silencio, observando cómo el sol comenzaba su descenso detrás del ayuntamiento de Robles Altos a lo lejos. La torre del reloj del edificio había marcado sus infancias, sus campanas señalando toques de queda y celebraciones. Ahora parecía estar esperando, contando los minutos para una decisión que ninguno de ellos estaba preparado para tomar. Los hermanos Thompson acordaron reunirse en la oficina de su padre a la mañana siguiente. No en la impresionante suite de la esquina en la sede de Construcciones Martín, sino en su despacho en lo que ahora era la casa de Rebeca, el lugar donde Ricardo Martín aparentemente había estado orquestando el caos póstumo. Sara llegó primero, apenas habiendo dormido en su hotel. Había pasado la mitad de la noche leyendo y releyendo la carta de su padre, y la otra mitad investigando el desarrollo ribereño en línea. El proyecto era incluso más ambicioso de lo que había imaginado, y más controvertido. Preocupaciones ambientales, disputas por negocios locales desplazados, batallas de zonificación. Su padre le había dejado no solo un activo, sino un campo minado. Estaba estudiando el gran mapa del proyecto clavado en la pared cuando entró Miguel, con aspecto igualmente agotado. ¿Has hablado con Javier?, preguntó sin preámbulos. La mandíbula de Miguel se tensó. Llamó 6 veces anoche. No contesté. Se merece algo mejor que eso. Ah, ¿sí? Miguel dejó caer su maletín sobre el escritorio de su padre. Por lo que sé, ha estado planeando esto durante años. Acercarse al hijo legítimo, ganarse su confianza, luego usar la culpa de papá para asegurar una sociedad. O tal vez está tan sorprendido como nosotros, replicó Sara.
quizás hace exactamente un año que sabe que el jefe que respetaba es su padre biológico, y ahora se ve lanzado a un drama familiar que nunca pidió. Antes de que Miguel pudiera responder, entró Rebeca con don Antonio Gómez. El abogado llevaba un gran archivador acordeón y parecía más sombrío que en la lectura del testamento. Le he pedido a Antonio que se una a nosotros, explicó Rebeca, porque después de leer la carta de papá, tengo preguntas que solo él puede responder. Se sentaron alrededor de la oficina, Sara junto a la ventana, Miguel en la silla de su padre, Rebeca y Antonio en el sofá de cuero bajo fotografías enmarcadas de proyectos de construcción que abarcaban 4 décadas. Entiendo que todos han tenido tiempo para leer las cartas de don Ricardo, comenzó Antonio. Anticipó que tendrían preguntas, por eso me pidió que sirviera no solo como albacea, sino como, bueno, como el guardián de la verdad completa. ¿Y cuál es esa verdad?, preguntó Miguel bruscamente. Que nuestro padre era un mentiroso y un ladrón que guardaba secretos a todos los que supuestamente amaba. Antonio no se inmutó. Su padre era un hombre complicado que cometió errores graves. Pero en sus últimos meses, estaba decidido a hacer las reparaciones que pudiera. Sara se inclinó hacia adelante. ¿Lo sabía? ¿Todo, lo de Javier, el padre de Álvaro, mis diseños? Sí, admitió Antonio. He sido el abogado y amigo de su padre durante 40 años. Conocía sus pecados y sus remordimientos. Y no dijo nada, acusó Miguel. Confidencialidad cliente-abogado, respondió Antonio con calma. Pero más que eso, estas no eran mis verdades para contar. Ricardo necesitaba encontrar su propio camino a la confesión. Rebeca, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Le conté a Álvaro sobre su padre anoche. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Cómo se lo tomó?, preguntó Sara suavemente. Mejor de lo que esperaba. Siempre se lo ha preguntado, claro. Rebeca se retorció las manos en el regazo. Quiere conocer a los Villaescusa, a sus abuelos. No sé si puedo enfrentarme a ellos después de tantos años de caridad incómoda. No tienes que hacerlo sola, dijo Sara, sorprendiéndose a sí misma con la oferta. Podría ir contigo. Rebeca levantó la vista, un atisbo de esperanza cruzando su rostro. ¿Harías eso? Claro. Todavía somos familia, ¿no? Miguel se burló. ¿Lo somos? Porque a mí me parece que papá hizo todo lo posible para asegurarse de que nos pelearíamos. ¿Qué clase de padre convierte a sus hijos en rivales desde más allá de la tumba? Uno que sabía que sus hijos necesitaban la verdad más de lo que necesitaban la armonía, sugirió Antonio. Ricardo se estaba muriendo. No tenía tiempo para revelaciones graduales. Un golpe en la puerta los interrumpió. Javier Pérez estaba en el umbral, su expresión una mezcla de determinación e incertidumbre. Con su chaqueta de construcciones Martín y sus botas de trabajo desgastadas, parecía en todos los sentidos el capataz que había sido, hasta ayer. Lamento interrumpir, dijo. He estado tratando de localizar a Miguel, y cuando no contestó, pensé. Su voz se apagó al observar el cuadro de caras tensas. Miguel se puso de pie. Estamos en medio de una reunión familiar. Javier se encogió al oír el énfasis en familiar, pero se mantuvo firme. Por eso estoy aquí. Les guste o no, según Ricardo, ahora soy parte de esta familia. Sara estudió al hombre que aparentemente era su medio hermano. Tenía 40 y pocos, con la complexión de su padre y algo de su manera, pero sus ojos eran diferentes, más amables, menos calculadores. Javier, por favor, únete a nosotros, dijo, ignorando la mirada de Miguel. Estamos tratando de dar sentido a todo esto. Javier vaciló, luego entró, cerrando la puerta tras él. Nunca pedí nada de esto, dijo. Cuando Ricardo me lo contó, me quedé en shock. Había trabajado para él durante 20 años sin saberlo. Conveniente, murmuró Miguel. Es la verdad, insistió Javier. Mi madre nunca me dijo quién era mi padre. Cuando solicité empleo en Construcciones Martín, fue porque tenían la mejor reputación en el pueblo. Me abrí camino porque soy bueno en lo que hago,
no por ADN. Rebeca lo estudió. ¿Sabías lo de nosotros? ¿Que éramos, tus hermanos? Javier asintió lentamente. Ricardo me lo dijo. Me enseñó fotos familiares, habló de cada uno de ustedes. Estaba orgulloso, especialmente de cómo criaste a Álvaro tú sola, le dijo a Rebeca, y del éxito de Sara como arquitecta. Se volvió hacia Miguel. Y dependía de ti más de lo que sabes. Te llamaba la columna vertebral de todo lo que había construido. La expresión de Miguel permaneció pétrea. Si eso es cierto, ¿por qué me socavaría obligándome a hacerte socio? No quiero ser socio por obligación, respondió Javier con firmeza. Prefiero ganármelo, o marcharme del todo. Sara observó la cara de su hermano, vio el conflicto allí. Miguel siempre había sido el lugarteniente de su padre, viviendo para su aprobación. Ahora se le pedía que compartiera no solo la empresa, sino el legado de su padre con un extraño que compartía su sangre. ¿No sabías nada del resto?, preguntó Sara a Javier. ¿Lo del padre de Álvaro? ¿Lo de que mis diseños se usaran para Ribereño? Javier negó con la cabeza. Ricardo lo compartimentaba todo. Me dijo que era su hijo, ¿pero el resto? No. Estoy aprendiendo esto con ustedes. Don Antonio se aclaró la garganta. Si me permiten, hay algo más que todos deberían saber. Abrió el archivador acordeón y sacó una carpeta gruesa. Ricardo dejó instrucciones de que después de que hubieran tenido tiempo de asimilar las revelaciones iniciales, yo debería compartir esto con ustedes. Le entregó la carpeta a Sara. Dentro había docenas de recortes de periódico, artículos de revista y páginas web impresas, todo sobre su carrera. Premios que había ganado, edificios que había diseñado, entrevistas que había dado. Algunos tenían notas al margen con la letra de su padre, solución brillante a las limitaciones de espacio. Justo como le enseñé, función antes que forma. Superó a todos los arquitectos de la firma. La garganta de Sara se cerró. Todos esos años, había pensado que a él no le importaba. En realidad, había estado siguiendo su carrera con un orgullo que nunca había expresado directamente. Antonio entregó carpetas similares a los demás. La de Miguel contenía evaluaciones de desempeño y de proyectos, evidencia de su valor para la empresa más allá de ser el hijo del jefe. La de Rebeca contenía cada programa escolar, certificado deportivo y logro de Álvaro que Ricardo había recopilado a lo largo de los años, junto con documentos legales que mostraban cómo había presionado discretamente a los Villaescusa para que establecieran un fideicomiso para el niño. Javier recibió una carpeta más delgada, artículos sobre proyectos que había dirigido, fotos de él en obras de construcción y una línea de tiempo manuscrita de su carrera en Construcciones Martín con notas sobre su ascenso en las filas por mérito propio. Lo estaba intentando, a su manera, dijo Antonio suavemente. El Ricardo que conocí hace 40 años no se habría molestado con nada de esto. El hombre en que se convirtió al final quería desesperadamente arreglar lo que había roto, incluso si no sabía cómo. La sala quedó en silencio mientras cada uno asimilaba esta nueva perspectiva sobre el padre que creían conocer. Finalmente, Sara habló. No puedo perdonarlo de la noche a la mañana por todo. Pero estoy dispuesta a intentar entenderlo mejor. Miró a sus hermanos, a todos ellos, incluyendo a Javier. Y quiero conocer a la familia que dejé atrás. La verdadera, no la versión con la que he estado enojada durante años. Rebeca asintió lentamente. Yo también quisiera eso. Miró a Javier. Todos nosotros. Todos los ojos se volvieron hacia Miguel, que estaba de pie junto al escritorio de su padre, una mano apoyada en la superficie pulida donde Ricardo Martín había tomado durante décadas decisiones que dieron forma a sus vidas. No fue un buen padre, dijo Miguel finalmente. Ni un buen esposo. Ni siquiera siempre un buen hombre. Levantó la vista, encontrando la mirada de cada uno por turno. Pero construyó algo que importa en este pueblo. Y quizás, si podemos encontrar una manera de superar toda esta ira, podamos construir algo mejor. Extendió la mano hacia Javier. No estoy prometiendo una sociedad todavía.
Pero estoy dispuesto a hablar de ello. Javier aceptó el apretón de manos, el alivio evidente en su rostro. Eso es todo lo que pido. Sara observó a sus hermanos, el que había crecido con ella y el que acababa de descubrir, y luego a Rebeca, que se había quedado en Robles Altos todos esos años, manteniendo intacta la base emocional de la familia a pesar de las grietas. Necesitaría encontrar un lugar donde vivir, dijo tentativamente. Rebeca sonrió. La casa es demasiado grande solo para Álvaro y yo. Tu antigua habitación está exactamente como la dejaste, con pósteres de adolescente rebelde y todo. Dios, por favor, renuévenla antes de que alguien la vea, rió Sara. Afuera del edificio del ayuntamiento, se detuvieron en los escalones. Debajo de ellos se extendía el pueblo de Robles Altos, el río serpenteando por su centro como un hilo plateado que unía el pasado con el futuro. Los almacenes y solares baldíos del distrito ribereño esperaban la transformación, para que la familia Martín dejara su huella una vez más, esta vez juntos. No será fácil, advirtió Miguel. Somos demasiado tercos y estamos demasiado dañados para jugar a la familia feliz de inmediato. Pero lo estamos intentando, señaló Rebeca. Eso es más de lo que hemos hecho en años. Por los nuevos comienzos, dijo Javier, haciendo eco de su brindis de la cena. Sara consideró a sus hermanos, pensando en todo lo que habían descubierto y todo lo que habían perdido. Su padre los había manipulado hasta el final, forzando la reconciliación a través de la necesidad mutua. Pero quizás esa manipulación les había dado algo valioso después de todo, la oportunidad de reconstruir no solo una ribera, sino una familia. Por empezar a construir, corrigió ella, mirando hacia el río. En todos los sentidos que importan. La semana siguiente transcurrió en un torbellino de reuniones y revelaciones. Sara extendió su estancia en el Hotel Robles Altos, posponiendo su regreso a Madrid indefinidamente. Había llamado a su firma y arreglado trabajar de forma remota, explicando solo que una emergencia familiar requería su atención. No era exactamente una mentira. La primera sesión estratégica para la presentación de Ribereño tuvo lugar en la sede de Construcciones Martín, en una sala de conferencias con ventanas que daban al área de la ribera en cuestión, un tramo descuidado de almacenes y solares baldíos que alguna vez había sido el corazón industrial de Robles Altos. Sara se sentó a la cabecera de la mesa, sus cuadernos de bocetos originales abiertos junto a los planos actuales. El concepto central es el mismo, explicó, tratando de mantener la voz neutral a pesar de la extraña sensación de presentar sus ideas de adolescente a una sala de profesionales. Desarrollo de uso mixto que preserve los elementos históricos mientras crea nuevos espacios para comercio, residencia y comunidad. Miguel se sentó rígidamente frente a Javier, ambos hombres tomando notas concienzudamente y evitando el contacto visual directo. La tensión entre ellos era palpable, pero mantenían la compostura profesional. Las preocupaciones ambientales son legítimas, continuó Sara, abordando el mayor obstáculo para la aprobación. Pero he estado revisando los planos y creo que podemos mejorar el enfoque de papá. Pasó a una nueva página de su cuaderno. Si incorporamos estos elementos de infraestructura verde, superficies permeables, plantaciones autóctonas, recolección de agua de lluvia, podemos convertir la mitigación ambiental de un centro de costos en un punto fuerte. Rebeca, que había insistido en asistir a pesar de no tener un papel oficial en el proyecto, intervino. Los Villaescusa apoyarán ese enfoque. La señora Villaescusa está en la junta directiva de la Fundación Conservacionista Robles Altos. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Miguel. Rebeca se removió incómodamente. Álvaro y yo nos reunimos con ellos ayer. Quieren ser reconocidos públicamente como sus abuelos. Y a cambio, están dispuestos a respaldar nuestra propuesta para Ribereño. La expresión de Miguel se oscureció. Así que siguen usando su influencia para manipular a esta familia. No es así, protestó Rebeca. Quieren una relación con Álvaro. Ya han perdido 17 años. Javier se aclaró la garganta. Dejando a un lado la política, su apoyo mejoraría significativamente nuestras posibilidades con el Consejo. Tiene razón, coincidió Sara, observando a su hermano. Miguel, sé que odias sentirte manipulado,
pero necesitamos ser prácticos. Miguel se puso de pie abruptamente. Bien. Hagan el trato con los Villaescusa. Justo como lo habría hecho papá. Recogió sus papeles. Tengo otra reunión. Javier puede ponerme al día de lo que me pierda. Después de que se fue, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Finalmente, Javier habló. Está intentándolo. Esto es difícil para él. Es difícil para todos nosotros, señaló Rebeca. Sara asintió, cerrando su cuaderno de bocetos. Estamos pidiendo mucho unos a otros, considerando que hemos sido extraños durante años. Miró a Javier. Algunos de nosotros, literalmente extraños. Javier esbozó una sonrisa tentativa. Para lo que valga, siempre admiré a los hermanos Martín desde lejos. Los hijos del jefe eran legendarios en la oficina, Sara la rebelde brillante, Miguel el heredero ambicioso, Rebeca la resiliente. Rebeca rió suavemente. ¿Esos eran nuestros apodos? Siempre me consideré la olvidada. Nunca, dijo Javier con sorprendente firmeza. Ricardo hablaba de ti de manera diferente a los demás. Decía que tenías el corazón más puro de todos sus hijos. Sara observó este intercambio con interés. Javier parecía genuinamente amable, sin la ventaja Martín que su padre había transmitido a sus hijos reconocidos. Quizás haber crecido lejos de la influencia de Ricardo había sido una bendición. Deberíamos continuar esto durante la cena, sugirió Sara impulsivamente. Todos nosotros, incluyendo a Miguel y Álvaro. No hablando de negocios, solo, conociéndonos. Rebeca asintió lentamente. Me gustaría eso. Convenceré a Miguel de alguna manera. Restaurante El Roble, a las 7, sugirió Javier. Territorio neutral. Acordaron, y la reunión volvió a los negocios. Pero algo había cambiado en la sala, una calidez tentativa donde antes solo había cortesía profesional. Esa noche, Sara llegó primero a El Roble, asegurando el comedor privado en la parte trasera. El restaurante era el mejor de Robles Altos, ubicado en un edificio bancario convertido del siglo XIX con carpintería original y accesorios de latón. Había celebrado aquí su graduación del instituto, el último recuerdo familiar feliz antes de que todo se desmoronara. Rebeca y Álvaro llegaron después. A sus 17 años, Álvaro era alto y larguirucho, con los ojos oscuros de Rebeca pero una postura que de repente tenía sentido como herencia villaescusa, la misma postura segura de sí misma que Sara había observado en el alcalde en funciones municipales. Tía Sara, dijo con una sonrisa tentativa. En su vida, ella había sido más un mito que una pariente, sus apariciones limitadas al funeral de su abuela y a un puñado de llamadas telefónicas forzadas en vacaciones. Álvaro, respondió ella, sorprendida cuando él se acercó a abrazarla. Me alegra verte. Verte de verdad. Mamá dice que diseñaste algunos edificios famosos en Madrid, dijo él mientras se sentaban. Sara sonrió. Algunos. ¿Te interesa la arquitectura? Todavía no lo sé. Pero me interesa saber de una vida fuera de Robles Altos. Antes de que Sara pudiera responder, entró Javier, seguido de Miguel, cuya expresión tensa sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Traje vino, anunció Javier, levantando 2 botellas. Una ofrenda de paz. Miguel tomó asiento sin reconocer el gesto. Terminemos con esta unión familiar. Rebeca le dio una patada bajo la mesa. Pórtate bien, susurró. Su camarera, una joven que se presentó como Tina, parecía ajena a la tensión mientras distribuía menús y describía los especiales de la noche. Cuando se fue, descendió un silencio incómodo. Entonces, dijo Sara finalmente. Aquí estamos todos. Una gran familia feliz, murmuró Miguel. Javier sirvió vino para todos, incluyendo una pequeña cantidad para Álvaro con una mirada interrogativa a Rebeca, quien asintió con su permiso. Quisiera proponer un brindis, dijo Javier, levantando su copa. Por los nuevos comienzos. Fue simple y sincero, y Sara se encontró levantando su copa junto con los demás.
Incluso Miguel participó, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Álvaro después de que habían ordenado. ¿Siempre fueron así? ¿Incluso cuando eran niños? Los tres hermanos originales Thompson intercambiaron miradas. ¿Así como?, preguntó Miguel. Tan cuidadosos el uno con el otro. Mamá tiene todas estas fotos donde se ven felices, pero ahora actúan como si apenas se conocieran. De la boca de los niños, pensó Sara. Dejen que un adolescente acabe con la farsa. Fuimos cercanos una vez, admitió. Antes de irme. Antes de que nos abandonaras, corrigió Miguel, pero el filo de su voz se había suavizado ligeramente. Éramos personas diferentes entonces, añadió Rebeca. Antes de que mamá muriera, antes de que papá cambiara. Javier escuchaba atentamente, absorbiendo la historia familiar de la que nunca había sido parte. Tengo una idea, dijo Álvaro, inclinándose hacia adelante. Juguemos a dos verdades y una mentira. Pero las verdades tienen que ser algo que nadie aquí sepa de ustedes. Álvaro, comenzó Rebeca, no creo. En realidad, eso es perfecto, interrumpió Sara. Necesitamos empezar por algún lado. Para sorpresa de todos, Miguel asintió. Yo voy primero. Tomó un sorbo de vino. 1. Solicité entrar en la escuela de arte antes de que papá me convenciera de estudiar negocios. 2. Guardé cada carta que Sara envió después de que se fue, aunque nunca las contesté. 3. He estado considerando vender mi parte de la empresa durante el último año. Sara miró a su hermano. ¿Recibiste cartas mías? Papá las interceptó, respondió Miguel. Me las dio después de que mamá murió. Dijo que yo debía saber que habías intentado mantener el contacto. ¿Y las guardaste?, preguntó Rebeca suavemente. Miguel se encogió de hombros, incómodo con la atención. Ese es el juego. ¿Cuál es la mentira? Sara lo estudió, a este hermano que creía conocer. La tercera. Nunca venderías tu parte. Miguel sostuvo su mirada. Incorrecto. Tengo una oferta de Inmobiliaria Rivera desde enero. Se volvió hacia Javier. Por eso la exigencia de papá de hacerte socio me afectó tanto. Finalmente estaba encontrando una salida. La mesa quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Miguel, el hijo leal que se quedó, había estado planeando su propia fuga. Tu turno, dijo Miguel a Sara, desafiándola. Mientras llegaban los platos principales, Sara se dio cuenta de que, pasara lo que pasara con Ribereño, el verdadero proyecto de reconstrucción estaba sentado alrededor de esta mesa. Una familia construida sobre una base de secretos estaba siendo demolida y reconstruida, una verdad incómoda a la vez. La finca Villa Escusa se extendía en 10 acres a las afueras de Robles Altos, una mansión colonial de estilo neoclásico con columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. Sara detuvo su coche de alquiler al pasar por las puertas de hierro forjado, mirando a Rebeca en el asiento del pasajero. Su hermana apenas había hablado durante el trayecto de 20 minutos, sus manos jugueteando nerviosamente en el regazo. Todavía podemos dar la vuelta, ofreció Sara. Rebeca negó con la cabeza. Álvaro ya está dentro. ¿Vino temprano para, no sé, romper el hielo? Parecían ansiosos por tener tiempo a solas con él. Sara aparcó junto a un elegante Mercedes negro. ¿Cómo te sientes con todo esto? Aterrada. Enojada. Aliviada. Rebeca suspiró. Durante 17 años, he cargado con este secreto. Ahora de repente todos lo saben, y se espera que me lleve bien con las personas que me trataron como un caso de caridad mientras ocultaban que yo era la madre de su único nieto. Sara se acercó y apretó la mano de su hermana. No les debes nada. Estamos aquí en tus términos. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Doña Margarita Villaescusa estaba en la entrada, una mujer esbelta de unos 60 años con una postura impecable y los mismos ojos oscuros que Álvaro. Detrás de ella se erguía su esposo, el senador don Jaime Villaescusa,
quién había sucedido a su hermano como alcalde de Robles Altos 20 años antes de pasar a la política estatal. Rebeca, Sara, las saludó Margarita con una sonrisa tensa. Por favor, pasen. Álvaro nos está enseñando su portafolio de fotografía en el invernadero. Siguieron a los Villaescusa a través de una casa que exudaba dinero antiguo y una cuidadosa preservación. Retratos familiares adornaban el pasillo, generaciones de Villaescusa con aspecto acomodado y seguro de sí mismos. Cerca del final colgaba una foto de Javier, siempre joven con su birrete y toga de graduación. Rebeca se detuvo ante ella. Nunca lo supo, dijo en voz baja. Lo del bebé. Habíamos roto semanas antes de que me diera cuenta. Margarita se detuvo a su lado. Hablaba a menudo de ti, incluso después de que terminó la relación. Habría hecho lo correcto. No necesitaba que hiciera lo correcto, replicó Rebeca, con un dejo en la voz. Necesitaba tomar mis propias decisiones. La expresión de Margarita se suavizó inesperadamente. Por supuesto que sí. Yo habría hecho lo mismo a tu edad. Miró a su esposo, que había seguido adelante. Jaime quiso contactarte después de que supimos del embarazo por Ricardo. Yo insistí en que respetáramos tu privacidad. Quizás fue un error. Sara observó este intercambio con sorpresa. La Margarita Villaescusa que recordaba de las funciones del pueblo siempre había parecido fríamente perfecta, no esta mujer expresando arrepentimiento. En el invernadero, Álvaro le mostraba a su abuelo una serie de fotografías en blanco y negro expuestas en un iPad. El chico parecía completamente a gusto, como si hubiera estado visitando a sus abuelos toda su vida en lugar de haber descubierto su relación hace apenas unos días. Mamá. Tía Sara, los llamó Álvaro. El abuelo acaba de decir que tengo el ojo de Javier para la composición. El senador Villaescusa asintió, su expresión una compleja mezcla de orgullo y viejo dolor. El parecido es notable en más de un sentido. Por favor, siéntense, indicó Margarita hacia un área de asientos donde se había dispuesto té. Tenemos mucho que discutir. Durante la hora siguiente, se desarrolló una conversación inesperada. Los Villaescusa explicaron cómo Ricardo Martín se había acercado a ellos después de enterarse del embarazo de Rebeca, cómo habían establecido un fideicomiso para Álvaro del que Rebeca nunca había sabido, y cómo habían observado desde lejos cómo crecía su nieto. Deberíamos haber sido más directos, admitió el senador Villaescusa. El miedo al escándalo nos impidió reconocer a Álvaro públicamente. Es nuestro mayor arrepentimiento. Eso, y presionar demasiado a Javier, añadió Margarita en voz baja. Creíamos que estábamos asegurando su futuro. En cambio, lo llevamos a tomar riesgos, a rebelarse. El accidente automovilístico que mató a Javier había ocurrido después de una fiesta que celebraba su aceptación en una universidad de prestigio que sus padres habían elegido para él. Había estado conduciendo demasiado rápido en una noche lluviosa, huyendo de las expectativas, siempre había creído Rebeca. Necesito preguntar, dijo Rebeca después de una pausa. ¿Los contratos con Construcciones Martín a lo largo de los años, era esa su forma de apoyarnos? El senador Villaescusa asintió. En parte. Pero Ricardo se ganó esos contratos por mérito. Simplemente nos aseguramos de que siempre fuera invitado a licitar. Sara pensó en Miguel, que había trabajado incansablemente para mantener esas relaciones, sin ser consciente de la conexión familiar que aceitaba los engranajes. ¿Y Ribereño?, preguntó ella. ¿Apoyarán nuestra propuesta por Álvaro, o porque es la mejor propuesta para Robles Altos? El senador Villaescusa sonrió finamente. ¿No pueden ser ambas cosas? Dejando a un lado las obligaciones familiares, he revisado sus conceptos originales, señorita Martín. Son visionarios. Robles Altos necesita esa visión. Nos gustaría establecer una relación más formal con Álvaro, dijo Margarita, cambiando de tema. La universidad se acerca, y nos gustaría participar en ese proceso. Rebeca se tensó. Álvaro tomará sus propias decisiones sobre la universidad. Por supuesto, respondió Margarita con suavidad.
Pero el nombre Villaescusa viene con conexiones que podrían abrir puertas. Álvaro, que había estado escuchando en silencio, intervino. Me gustaría explorar esas opciones, mamá. No para usar la influencia, sino para entender lo que es posible. Se volvió hacia sus abuelos. Pero no voy a cambiar mi apellido. Soy un Martín. El orgullo brilló en el rostro de Rebeca, y Sara sintió una oleada de afecto por su sobrino. Estaba navegando esta compleja situación con notable madurez. Mientras se preparaban para irse 2 horas después, el senador Villaescusa apartó a Sara mientras Rebeca y Álvaro se despedían de Margarita. Entiendo que usted controla las acciones de Ribereño, dijo sin preámbulos. Sara asintió con cautela. Su padre se me acercó el año pasado con preocupaciones sobre el proyecto. Creía que había elementos del estudio de impacto ambiental original que eran problemáticos. Sara frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? El tipo que podría descubrirse durante la construcción, respondió Villaescusa crípticamente. El tipo que podría detener el proyecto a mitad de camino y desencadenar investigaciones. ¿Está diciendo que el estudio fue falsificado? La expresión de Villaescusa se mantuvo neutral. Estoy diciendo que Ricardo estaba lo suficientemente preocupado como para considerar retirarse por completo. En cambio, reestructuró la propiedad y le dejó el control a usted, la única Martín sin participación en el proceso de aprobación original. Sara sintió un escalofrío. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque a pesar de las conexiones familiares, no apoyaré un proyecto defectuoso. Antes de que el Consejo vote la próxima semana, necesito asegurarme de que abordará cualquier irregularidad que pueda surgir. ¿Sin saber cuáles son esas irregularidades? Ricardo dejó documentación. Don Antonio Gómez la tiene. Villaescusa miró hacia Rebeca y Álvaro. Maneje esto discretamente. Por el bien de todos. En el camino de regreso, Sara permaneció callada, procesando esta nueva información mientras Rebeca charlaba sobre el sorprendente éxito de la visita. Dejó a su hermana y sobrino en casa, luego condujo directamente a la oficina de don Antonio Gómez. El anciano abogado no pareció sorprendido por su aparición inesperada. El senador Villaescusa mencionó que usted tiene documentos que mi padre dejó con respecto a Ribereño, dijo una vez que se hubieron instalado en su abarrotada oficina. Preocupaciones ambientales. Antonio suspiró profundamente y abrió un cajón de su escritorio. Recibí instrucciones de proporcionar estos solo si usted los solicitaba específicamente. Sacó un sobre sellado. Ricardo descubrió los problemas hace 6 meses. Para entonces, su enfermedad estaba avanzada y tenía opciones limitadas. Sara abrió el sobre y escaneó el contenido, su ojo de arquitecta captando rápidamente las implicaciones. Los resultados de las pruebas de suelo habían sido informados selectivamente, ocultando evidencia de contaminación química del pasado industrial del sitio. La remediación adecuada añadiría millones al costo del proyecto. ¿Lo sabía Miguel?, preguntó, levantando la vista. Antonio negó con la cabeza. Ricardo mantuvo esto entre él y el consultor ambiental, que desde entonces se ha retirado a la costa. ¿Y Javier? No. Como gerente de proyecto, Javier trabajó con los resultados que se le dieron. Sara se recostó, comprendiendo de repente la estrategia de su padre. Al darle el control de Ribereño, había posicionado al único Martín que podía revelar el problema sin verse implicado en su creación. Si esto sale a la luz durante la construcción, el escándalo destruiría Construcciones Martín, dijo lentamente. Antonio asintió. Y probablemente generaría cargos penales. Pero si lo revelamos ahora, lo abordamos adecuadamente en la nueva propuesta. Los costos del proyecto aumentan sustancialmente, posiblemente haciéndolo financieramente inviable. Sara recogió los documentos. Necesito hablar con Miguel y Javier. Su padre creyó que usted tomaría la decisión correcta, dijo Antonio mientras ella se ponía de pie para irse. Sea cual sea. ¿La decisión correcta para quién?, preguntó Sara amargamente. ¿El negocio familiar? ¿El medio ambiente? ¿Robles altos? La expresión de Antonio se suavizó.
para el legado que quería dejar. No el negocio, Sara. La familia. Sara condujo a su hotel aturdida, el peso de la última manipulación de su padre cayendo sobre sus hombros. Había huido de Robles Altos para escapar del control de Ricardo Martín, solo para encontrarse ejecutando sus últimos deseos desde más allá de la tumba. La verdad devastaría a Miguel, quien había construido su identidad profesional sobre la reputación de Construcciones Martín. Implicaría a Javier, quien sin saberlo había gestionado un proyecto comprometido. Pondría en peligro el apoyo de los Villaescusa, a pesar de su conocimiento previo. Y obligaría a Sara a elegir entre exponer la mala praxis de su padre o volverse cómplice de su engaño. Algunos legados, se dio cuenta, no eran regalos. Eran cargas disfrazadas de herencia, transmitidas de una generación a la siguiente como una enfermedad familiar. Sara pasó una noche en vela revisando los documentos ambientales, buscando soluciones. Para la mañana, había esbozado 3 enfoques posibles: revelarlo todo públicamente, realizar la remediación en secreto absorbiendo los costos, o abandonar Ribereño por completo. Ninguno se sentía correcto. Convocó una reunión de emergencia en Construcciones Martín, solicitando una sala de conferencias segura sin personal presente. Miguel llegó primero, la agitación visible en sus hombros tensos. Más vale que esto sea importante, dijo, mirando su reloj. La presentación del consejo es mañana, y todavía estamos ultimando números. Es importante, le aseguró Sara. Necesitamos esperar a Javier. Miguel frunció el ceño. ¿Por qué? Porque esto nos afecta a todos. Vaciló. También le he pedido a Rebeca que se una. Esta es una decisión familiar. Antes de que Miguel pudiera protestar, entró Javier, seguido de cerca por Rebeca. Todos tomaron asiento alrededor de la mesa, con expresiones curiosas y preocupadas. Sara respiró hondo. Necesito mostrarles algo que papá dejó. Distribuyó copias de los documentos ambientales. Tómense su tiempo. Es complicado. Se hizo el silencio mientras leían. Miguel terminó primero, su rostro pálido. Se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pueblo que su familia había ayudado a construir durante generaciones. Miguel, lo instó Rebeca suavemente. Lo sabía, dijo Miguel secamente. Falsificó informes ambientales y procedió de todos modos. Javier estudió los documentos, su experiencia profesional evidente en su examen concentrado. La contaminación es manejable con una remediación adecuada, pero añadiría al menos 8 millones al presupuesto. 8 millones que no tenemos, dijo Miguel, volviéndose hacia ellos. No sin inversores adicionales o una reducción significativa del alcance del proyecto. Rebeca levantó la vista de su copia. ¿Qué pasa si simplemente revelamos esto en la reunión del consejo? ¿Nos adelantamos? Construcciones Martín probablemente sería excluida de los contratos municipales durante años, respondió Javier. Podría haber responsabilidad penal. ¿Para quién?, insistió Rebeca. Se hizo un silencio incómodo. Finalmente, Sara habló. Para Miguel, como actual jefe de la empresa. Posiblemente para Javier, como gerente de proyecto. Y póstumamente, para papá. Miguel rió amargamente. Perfecto. Su último regalo es una posible pena de prisión. Javier dejó los papeles. Yo no sabía nada de esto. Les juro a todos ustedes, trabajé con los informes que se me dieron. Te creo, dijo Sara, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Durante las últimas semanas, había llegado a respetar la integridad de Javier. La pregunta es ¿qué hacemos ahora? Miguel paseaba por la sala de conferencias. Si retiramos la propuesta, se harán preguntas. Si procedemos sabiendo sobre la contaminación, somos cómplices. Si lo revelamos, la empresa está acabada. Se detuvo de repente. A menos que... Todos los ojos se volvieron hacia él. A menos que creemos una nueva entidad, continuó Miguel, pensando en voz alta. Restauración Ambiental Martín Pérez.
Una empresa conjunta entre Construcciones Martín y una nueva firma dirigida por Javier. Anunciamos públicamente el descubrimiento de contaminación no reportada previamente, nos posicionamos como la solución en lugar del problema. Sara parpadeó, impresionada por la rapidez mental de su hermano. Eso podría funcionar. Distancia a la actual dirección de las decisiones de papá mientras mantiene el proyecto en la familia. Requeriría total transparencia de ahora en adelante, advirtió Javier. Y necesitaríamos acercarnos al Consejo para incentivos fiscales que compensen los costos de remediación. Los Villaescusa apoyarían eso, añadió Rebeca. Especialmente si lo presentamos como gestión ambiental. Miguel se volvió hacia Javier. Necesitarías formar tu propia empresa de inmediato. Sobre el papel, no tendrías conexión con Construcciones Martín durante la evaluación ambiental inicial. Serías el denunciante que detectó el problema y el experto que puede solucionarlo. Javier consideró esto. Eso significaría apartarme de la oferta de socio. Temporalmente, aclaró Miguel. Una vez que el proyecto esté en marcha con la remediación adecuada, podríamos revisar la integración. Sara observó este intercambio con creciente admiración. Miguel estaba demostrando un liderazgo que no sabía que poseía, creativo, estratégico y colaborativo. Hay una cosa más, dijo. Alguien tendrá que responder por la falsificación original. No podemos dejar que eso recaiga en empleados o consultores aleatorios que podrían haber sido presionados por papá. La sala volvió a quedar en silencio. Finalmente, Rebeca habló. Papá ya no está. Su reputación puede soportar esto. Miguel negó con la cabeza. El Ricardo Martín que conocí nunca habría hecho esto. Era exigente, a veces despiadado, pero no deshonesto. No con algo que pudiera poner en peligro a la gente. La gente cambia, dijo Sara en voz baja. Su enfermedad, quizás. Miedo al fracaso. O protección, sugirió Javier. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Y si estaba protegiendo a alguien? Sara sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? El momento, explicó Javier. Ricardo descubrió esto hace 6 meses, cuando su cáncer ya estaba avanzado. Pero las pruebas originales se hicieron hace 3 años. ¿Quién estaba a cargo de la evaluación ambiental entonces? Miguel palideció. Yo. Supervisé las aprobaciones iniciales mientras papá se centraba en la adquisición de terrenos. Se dejó caer en una silla. Pero yo nunca falsifiqué nada. Trabajé con los informes de la empresa consultora. ¿Qué empresa consultora?, insistió Javier. Ambiental Espacio Verde. Fueron la oferta más baja. Miguel se frotó la cara. El director era Martín Ríos, un viejo amigo de papá de la universidad. Sara sacó su teléfono y buscó el nombre. Martín Ríos murió hace 18 meses. Conveniente, murmuró Rebeca. Así que papá descubrió que su viejo amigo había proporcionado informes defectuosos, informes que yo había aceptado sin suficiente escrutinio, resumió Miguel. Y en lugar de exponer el problema e implicarme, lo mantuvo en silencio mientras buscaba una solución. Luego enfermó y se quedó sin tiempo, terminó Sara. Así que reestructuró la propiedad para darme el control de Ribereño, sabiendo que eventualmente descubriría el problema. Y sería la única que podría abordarlo sin autoincriminarse, añadió Javier. Miguel se puso de pie de nuevo, tomada la decisión. Seguimos mi plan. Javier forma una empresa independiente de evaluación ambiental. Sara, como propietaria de Ribereño, lo contrata para realizar la debida diligencia antes de proceder. Él descubre el problema, lo revelamos públicamente, culpamos al consultor fallecido y nos posicionamos como la solución. Protege a la empresa, aborda la contaminación y mantiene el proyecto viable, coincidió Sara. Pero significa dejar que papá cargue con la culpa por confiar en su amigo. Creo que él consideraría eso un intercambio justo por proteger a su hijo, dijo Rebeca suavemente. Al día siguiente, estuvieron juntos ante el Consejo Municipal de Robles Altos. Sara dirigió la presentación,
describiendo la visión original de Ribereño y presentando a sus hermanos. Miguel detalló los beneficios económicos, la creación de empleo y las proyecciones de ingresos fiscales. Javier, presentado ahora como consultor ambiental independiente, explicó su papel en la evaluación del sitio en cuanto a seguridad y sostenibilidad. Cuando abordaron el problema de la contaminación, una oleada de conmoción recorrió la sala del consejo. El senador Villaescusa, sentado en la primera fila, mantuvo una expresión cuidadosamente neutral mientras Sara explicaba el descubrimiento de irregularidades en la evaluación ambiental original. En lugar de proceder sobre una base defectuosa, concluyó, Construcciones Martín y Desarrollo Ribereño se comprometen a la remediación completa antes de que se construya un solo edificio residencial o comercial. Hemos establecido una entidad de restauración ambiental separada, dirigida por Javier Pérez, quien supervisará este proceso con total transparencia. Miguel dio un paso al frente. Mi padre construyó Construcciones Martín sobre el principio de construir para durar. Eso significa reconocer los errores, incluso los dolorosos, y corregirlos. La remediación adicional agregará costos y tiempo al proyecto, pero creemos que Robles Altos no merece menos que nuestro compromiso absoluto con la seguridad y la integridad. Después de que el Consejo votara por unanimidad a favor de la propuesta revisada, completa con incentivos fiscales para la fase de remediación, el senador Villaescusa se acercó a los hermanos Martín. Impresionante recuperación, dijo en voz baja. Ricardo estaría orgulloso. ¿De verdad?, preguntó Sara. Acabamos de socavar públicamente su reputación. Villaescusa sonrió finamente. A Ricardo le importaba más el legado que la reputación. El nombre Martín continúa, la empresa sobrevive y la familia permanece unida. Eso fue lo que le importó al final. Mientras recogían sus materiales, Rebeca tocó el brazo de Sara. ¿Todavía piensas volver a Madrid la próxima semana? Sara vaciló. Se había estado haciendo la misma pregunta desde la revelación sobre Ribereño. Su vida en Madrid se sentía distante ahora, casi perteneciente a otra persona. Estoy considerando opciones, dijo con cuidado. Ribereño necesitará supervisión arquitectónica. Alguien que entienda la visión original. Miguel, al oírla, se acercó. Podrías abrir una sucursal de tu firma en Robles Altos. De todos modos, necesitaremos un arquitecto local colegiado. ¿Me estás ofreciendo trabajo, Miguel?, preguntó Sara, medio en broma. Estoy sugiriendo una sociedad, respondió seriamente. Tú, yo, Javier, construyendo algo mejor de lo que papá jamás imaginó. Algo con integridad construida desde cero. Javier se unió a ellos, aflojándose la corbata después de la presentación formal. Yo votaría por ese arreglo. Sara miró a sus hermanos, uno con el que había crecido y otro al que acababa de conocer, y luego a Rebeca, que se había quedado en Robles Altos todos esos años, manteniendo intacta la base emocional de la familia a pesar de las grietas. Necesitaría encontrar un lugar donde vivir, dijo tentativamente. Rebeca sonrió. La casa es demasiado grande solo para Álvaro y yo. Tu antigua habitación está exactamente como la dejaste, con pósteres de adolescente enojada y todo. Dios, por favor, renuévenla antes de que alguien la vea, rió Sara. Afuera del edificio del consejo, se detuvieron en los escalones. Debajo de ellos se extendía el pueblo de Robles Altos, el río serpenteando por su centro como un hilo plateado que unía el pasado con el futuro. Los almacenes y solares baldíos del distrito ribereño esperaban la transformación, para que la familia Martín dejara su huella una vez más, esta vez juntos. No será fácil, advirtió Miguel. Somos demasiado tercos y estamos demasiado dañados para jugar a la familia feliz de inmediato. Pero lo estamos intentando, señaló Rebeca. Eso es más de lo que hemos hecho en años. Por los nuevos comienzos, dijo Javier, haciendo eco de su brindis de la cena. Sara consideró a sus hermanos, pensando en todo lo que habían descubierto y todo lo que habían perdido. Su padre los había manipulado hasta el final, forzando la reconciliación a través de la necesidad mutua. Pero quizás esa manipulación les había dado algo valioso después de todo, la oportunidad de reconstruir no solo una ribera, sino una familia. Por empezar a construir, corrigió ella, mirando hacia el río.
En todos los sentidos que importan.